Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo capítulo de nuestro programa, Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo a nuestro hermano Andrés. Muchas gracias, Pastor. Un saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana. También saludo a nuestro hermano Pablo Miranda, que está a cargo de la grabación. De la grabación, así es. Edición y demás. Y difusión también, enviándolo. Bueno, hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a entrar al capítulo 8. Después de haber estado prácticamente un año estudiando lo que es el Sermón del Monte, esta predicación al aire libre que dijimos el Señor Jesucristo realizó en un sector de la Galilea, y donde efectivamente nos enseñó prácticamente todos los tópicos sobre los cuales como cristianos nosotros debemos trabajar basados en la palabra de Dios, y nos dejó situaciones bien claras, bien concretas, y a la vez también sumamente desafiantes, como es el tema de que yo quedé marcado por el capítulo 7, versículo 22, en aquel que el Señor Jesucristo textualmente manifiesta que va a haber mucha gente que en aquel día, el juicio, ¿no es cierto?, va a llegar y va a, de alguna manera, exponer hechos en función, incluso hechos en nombre del Señor, pero que no fueron conocidos por Él, y que reciben las palabras más terribles, que es: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí, ¿no es cierto? Entonces termina este Sermón del Monte con esta exposición del Señor Jesucristo, estas declaraciones sumamente fuertes, sumamente desafiantes, y que no dejan lugar a dudas la condición en la que se encontrarán aquellos que no conozcan a Jesús y que no sean conocidos por el Señor Jesucristo, reconocidos como hijos en aquel día. Entonces ahora vamos a comenzar siguiendo la misma línea, ¿no es cierto? Pero ya entrando al capítulo 8, en el cual nos va a relatar el Señor, la Escritura, ¿no es cierto? Nos va a relatar milagros que el Señor Jesucristo comienza a hacer en su actividad pública, ¿no es cierto?, que comenzó en la zona donde Él se crió, en la Galilea, en Nazaret, y posteriormente se fue así desarrollando a lo largo de toda la tierra de Israel la fama, y se fue también promocionando los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Voy a dar lectura al capítulo 8, versículo 1 al 4, donde aparece este milagro en que Él sana a un leproso. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, vale decir después de haber concluido esta predicación, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bueno, aquí tenemos ya una primera acción para que veamos, ¿no es cierto?, que la vida de Jesús era sumamente agitada. Nunca estaba realmente sin hacer nada o descansando. Descansó muy poco, e inmediatamente después de tremenda predicación, tremenda enseñanza, y la gente lo seguía. Terminó el desciende de este monte, que entre paréntesis tuve la oportunidad yo de estar en ese lugar. Por supuesto, como cristianos verdaderos, bíblicos, no adoramos lugares ni le atribuimos a los lugares ningún tipo de espiritualidad especial, pero sí, para uno como cristiano, el poder recorrer los lugares donde nuestro Señor Jesucristo, donde se desarrollaron estas escenas que conciernen directamente al Señor Jesucristo, por supuesto que es una emoción especial que uno le gusta compartir. Durante mucho tiempo se estableció un lugar físico por el catolicismo ortodoxo, que no reunía, en primer lugar, no era un monte, ¿no es cierto?, y en segundo lugar se encontraba en una zona muy lejana de lo que era la Galilea,
que es donde se realiza este sermón del monte. Y siempre se supo por las investigaciones, especialmente por la cercanía con Betsaida y con Capernaum, que es donde después el Señor Jesucristo entra, la existencia de este monte, que más que monte es una especie de meseta donde existe una planicie también, en una especie de anfiteatro natural que perfectamente podría albergar a miles y miles de personas, ¿no es cierto? Y con una tarima natural donde probablemente en alguno de esos lugares o en alguna parte de ese lugar efectivamente el Señor Jesucristo predicó este sermón del monte. Entonces por eso es que es tan importante cuando dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ese descenso inevitablemente lo dirigía hacia la ciudad de Capernaum. Es decir, él subió por la zona de Betsaida, que es donde lo que estoy relatando, y por el otro lado, digamos, se descendía y se llegaba a Capernaum. Entonces, solamente como un dato al margen, de recordar que la Biblia, aunque no es un libro histórico en cuestión, relata historias que son absolutamente verídicas, con lugares que están hoy día completamente vigentes, y donde nosotros podemos recrear, ¿no es cierto?, lo que sucedió hace más de 2000 años en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se acerca este hombre leproso. En primer lugar, le sigue mucha gente. Exacto. Segundo lugar, se le acerca un leproso. Importante destacar que la lepra en esa época, digamos, con la tecnología y conocimientos que ellos tenían, era una enfermedad incurable. Recién en el año 1874, un médico noruego que se llama Gerhard Armeur Hansen logró identificar, aislar cuál era la bacteria, porque es una bacteria la que ataca la piel, ¿cierto? Y produce todas estas lesiones, complicaciones, digamos. Pero en esa época era incurable, y de hecho la denominación de lepra, digamos, que aparece acá, no necesariamente se refiere a esa bacteria en sí, digamos, porque en el fondo hay muchas bacterias que lesionan la piel. Exactamente, y similares, digamos. Entonces, de hecho, nosotros podemos encontrar en la Biblia, en Levítico, en los capítulos 13 y 14, digamos, hay una serie de leyes acerca de la lepra. Y una de las cosas que aparecen ahí, bueno, aparece como detectarla, qué hacer si es que se detecta, digamos, pero también aparece una serie de pasos que debían hacer las personas que se veían afectadas por esto para ver si es que se podían sanar. Entonces ahí también está mezclando otro tipo de enfermedades de la piel que sí, la gente realmente se podía sanar, que claro, desde el punto de vista de médico, por así decir, tenía los mismos síntomas, pero en realidad se podía... Obedecía causas distintas. Claro, exactamente, y se podía sanar eventualmente. Hoy en día sabemos que esta bacteria de la lepra, claro, si no es tratada con cremas, con ungüentos, con antibióticos, etcétera, la gente de esa época no se podía mejorar, digamos. Sí, de hecho, bueno, se le atribuía a la lepra un carácter de maldición también, justamente por esta incapacidad de curar a la persona, o que la persona se pudiera curar. Y también efectivamente el aspecto de la persona se veía sumamente destruido, y además de eso también las supuraciones eran malolientes. Entonces obviamente es carne muerta, y se les caía a pedazos, y bueno, y hay toda hay historias que se relatan muy crueles, algunas de ellas en relación a la situación de los leprosos. De partida se les aislaba. Hay en el Antiguo Testamento un relato donde los hermanos de Moisés murmuran contra Moisés, hablan mal de Moisés a sus espaldas. Miriam y Aarón, exactamente. Y ellos empezaron a decir, ¿por qué solamente a través de Moisés habla Jehová? ¿Cierto? Y una serie de cosas así. Y vemos que finalmente Dios castiga a Miriam o María con lepra, digamos, y de manera instantánea. Entonces ahí vemos un castigo de Dios asociado, digamos, a un castigo. Exactamente, como bien dices tú, esta enfermedad está asociada a un castigo, a un pecado, por así decir. Y desde ese punto de vista es muy interesante, porque
En el fondo, las personas que tenían esta lepra, como nosotros podíamos leer en Levíticos 3 y 14, debían ser apartadas del pueblo. Ya no podían vivir dentro del pueblo de de la Israel. comunión con la gente. Claro. Exactamente, debían vivir fuera de las paredes de las diferentes ciudades, digamos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es una persona que está totalmente aislada, por así decir, de la sociedad, que le implora al Señor Jesucristo que lo sane, si Él quiere, le dice. Y lo que estamos viendo aquí es que Jesús lo sana. Es decir, después de todo este sermón del monte, de cómo debemos comportarnos, de todas las guías, los ejemplos, las descripciones del reino de los cielos, digamos, el Señor Jesucristo nos está demostrando inmediatamente que Él es capaz de limpiar a todo ser humano de todo pecado. O sea, así como la lepra está asociada al pecado, al ser inmundo, dice en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver cómo a través de Cristo nosotros podemos ser sanados. Y eso es algo súper importante, digamos. Así es, esa es la aplicación teológica, digamos, es una aplicación teológica para el pasaje. Y bueno, yendo un poco también a la situación puntual, uno tendría que decir que era raro o no era habitual que los leprosos estuvieran en lugares públicos o que participaran de algún tipo de actividad pública, como era lo que se estaba viendo con el Señor Jesucristo ahí. Pero obviamente la fama de Jesús ya se había divulgado por todos los lugares, y este hombre, por decirlo de alguna manera, se la jugó llegando delante de Jesús, porque habitualmente cuando eran descubiertos los leprosos que se comenzaban a mezclar con la gente o aparecer en lugares públicos, eran apedreados, eran repelidos, pero duramente. Entonces ellos tenían que vestirse de cierta forma, ellos debían anunciar su presencia, digamos, para que todo el mundo supiera de que ellos estaban en el área. ¿Por qué? Porque no solamente es una enfermedad incurable, sino que además es una enfermedad contagiosa, digamos. Altamente contagiosa. Por eso tenían que ser sacados, digamos, de las ciudades para dejar de contagiar a la gente. Entonces, como bien dices tú, no es común que ellos estuvieran en lugares públicos, sino que cuando ellos entraban a la ciudad, o si se les permitía entrar, o en algunas situaciones en especial, ellos tenían que estar avisando públicamente que iban a pasar por tal o cual lugar, digamos. Entonces, hay muchas aplicaciones, como decías tú, aplicaciones teológicas. Una de ellas es que los leprosos no podían curarse a sí mismos. Es algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos. El ser humano no puede limpiarse del pecado por sí mismo. Necesariamente necesita otro agente externo que lo cure, que lo limpie. Ellos eran echados de la ciudad, estaban fuera, así como nosotros también estamos fuera. Estamos fuera del reino de los cielos desde que nacemos, digamos, hasta que el Señor Jesucristo está en nuestros corazones, digamos. El Espíritu en su infinita misericordia nos limpia de pecado, como dice la palabra. Y Él realmente nos limpia, o sea, su característica del nuevo cristiano es una persona que tiene nuevas vestiduras, dice que en el fondo nos van a dar eventualmente. Es una persona que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, y no tiene nada que ver con la antigua criatura, digamos. Y Jesús no tiene ningún límite respecto al pecado, es decir, da lo mismo si tu pecado es más o menos grave, somos todos pecadores, y por lo tanto para el Señor Jesucristo no hay ningún límite, digamos, en el sentido de no, es que mi pecado es grande, Dios no me puede perdonar. Bueno, eso no es lo que está diciendo la Escritura. A través de estos símbolos, digamos, podemos ver que cosas tan terribles, tan feas, como dices tú, personas que tenían parte de su piel en descomposición, digamos, no hay nada que está fuera de la capacidad de Dios. Así es, y también aquí nosotros podemos ver la soberanía del Señor Jesucristo, porque efectivamente el hombre de alguna manera reconoce esa soberanía, y él no llega exigiendo que Jesús le
le limpie, ni reclamando sanidad, ¿no es cierto?, como uno puede escuchar que tan mal se enseña hoy día, sino que él se postra delante de Jesús y le hace la pregunta, digamos, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Él sabe que Jesús tiene el poder, pero él reconoce la soberanía de Dios de hacerlo o no hacerlo. Y Jesús declara sí, o sea, quiero ser limpio. Y al instante, ahí se da lo maravilloso de esto, al instante. No una situación paulatina, no una situación a media, no algunas. A los 6 meses se mejoró completamente. Exactamente, no. ni que le sacaron foto a los 3, a los 2, no. Sino que al instante su lepra desapareció. Eso es milagroso, eso es lo que hace verdaderamente el Señor. Hoy día no como los pseudo milagros de tercero o cuarto enjuague que aparecen hoy día, ¿no es cierto?, en que son parciales, no son al instante, no son totales. Y para qué vamos a seguir ahondando en el tema, pero lo que quiero es que usted ponga atención en los milagros cuando Jesús lo hacía, ¿no es cierto? Él al instante, él solamente declara quiero, e inmediatamente se produce el milagro en la vida de este hombre. Sí, eso que tú mencionaste, Carlitos, es un tema súper importante. Hoy en día hay muchas pseudo iglesias que enseñan como doctrina de los milagros. Es decir, de que Dios nunca quiere que alguien se enferme. Dios nunca quiere que alguien pase por un momento difícil. ¿Ah? ¿Y dónde aparece eso en la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Acaso alguien conoce toda la voluntad de Dios completa? Eso no aparece en ninguna parte de la Escritura. Absolutamente. Y ni siquiera Jesús sanó a todos los leprosos de su tiempo, que eran muchos. Sino que efectivamente en este caso, él dice sí, quiero. Y así fue. Y así fue. Nosotros podemos leer también en Mateo 26:39 que el mismo Señor Jesucristo ora a Dios Padre también diciendo: no hágase mi voluntad sino la tuya. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice. Pablo también, el apóstol Pablo, 3 veces dice que le pidió al Señor quitarle de él una enfermedad o una molestia, ¿cierto? Que él decía un aguijón en mi carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Pero eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Pero dice, ahí mismo el apóstol Pablo dice de que Dios le había dicho ya: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces vemos una y otra vez, digamos, que esto de que todo tiene que estar perfecto, de que no debe haber ninguna enfermedad, que yo no debo pasar por ningún dolor, eso no tiene ninguna base bíblica. Digamos. Exactamente, el que existan escenas de sanidad en las cuales el Señor Jesucristo accede, ¿no es cierto?, en su soberana voluntad y en su infinita sabiduría, no es bajo ningún punto de vista un argumento para establecer una doctrina de la sanidad como concepto permanente. No es eso lo que la Escritura nos enseña. De hecho, vuelvo a insistir, este mismo leproso parte reconociendo la potestad y la soberanía de Jesús de hacerlo o no hacerlo conforme a su voluntad. Entonces es importante esto porque nos vamos a encontrar con muchas escenas de sanidad, ¿no es cierto? Pero que obviamente las sanidades que Jesús realizó, que fueron muchas, son solamente una porción mínima de la enfermedad existente. Ni siquiera estoy hablando a nivel del mundo, sino que a nivel de lo que era la limitada zona donde el Señor Jesucristo operó, por así decir, públicamente durante estos 3 años, que se circunscribe únicamente a la tierra de Israel. Y también es un buen ejemplo para nosotros como hijos de Dios en lo que respecta a la oración. Nosotros lo vimos en el modelo del Padre Nuestro que aparecía en los capítulos anteriores de Mateo, donde también se dice: hágase tu voluntad en la tierra. Entonces ahí también nosotros podemos decir, digamos, que es bueno que cuando nosotros oremos a Dios y le pedimos cosas, también terminemos diciendo estas mismas palabras que dijo Jesucristo, ¿cierto?
pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Exacto, porque todos aquellos que aducen esta falacia, esta herejía de que la sanidad es un efecto de siempre, tendrían que reconocer entonces que si esa fuera la dinámica, por así decir, el ministerio de sanidad de Jesús habría sido un fracaso, porque vuelvo a insistir, Él sanó personas, pero las personas sanadas eran ínfimas en relación a las personas no sanadas. Entonces, no terminó con la enfermedad de Israel bajo ningún punto de vista. Hizo demostraciones de su máximo poder y de su soberanía para hacerlo. Con esto no queremos decir bajo ningún punto de vista que Dios no haga sanidad hoy día. Dios es soberano y Él es soberano de hacer sanidad en cualquier época, bajo cualquier circunstancia. No hay límites. Y no hay límites para Dios. Solamente estamos dando la directriz que la propia Escritura nos enseña. Hoy día la sanidad, más que un don depositado específicamente en personas, como los apóstoles que tuvieron ese don, ¿no es cierto? Está depositado en la iglesia, su cuerpo, que ejecuta la oración por pedir, ¿no es cierto?, misericordia y sanidad. Es cuando dice, ¿no es cierto?, si hay algún enfermo, entonces, bueno, que vayan los ancianos, los líderes o personas piadosas de la iglesia y oren para la salud del enfermo. Entonces, está hablando ya no de una persona en particular, sino que de la iglesia como cuerpo, llevando adelante el ministerio de la oración por sanidad, no el ministerio de sanidad. Importante eso, porque vamos a seguir viendo a partir del versículo 5 otra sanidad que el Señor Jesucristo realiza en esta zona. Vamos a una pausa musical y al regreso continuamos. Bien, estamos de regreso después de esta pausa musical y vamos a continuar con el capítulo 8, versículo 5 al 13, donde nos va a relatar otro milagro de sanidad que el Señor Jesucristo realiza. Dice, versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es otro episodio donde nuevamente vemos al Señor Jesús haciendo milagros. Pero de todos los milagros que hizo Jesucristo, este es uno que llama mucho la atención, porque dice ahí que Jesús, oyéndolo, se maravilló. Es como la única vez que yo he visto, por lo menos, que Jesús se maraville por cuánta fe tenía una persona. Y Jesús justamente hace este comentario, digamos, de que no había visto ni siquiera en Israel tanta fe. Israel, porque donde ellos estaban en este momento estaba al norte, por así decirlo, sí. ¿no? Estaría fuera del reino de Israel. No, efectivamente, en aquel entonces ya no existía esta división monárquica del reino del norte y el reino del sur, sino que se le llama Israel o principalmente a la tierra de Efraín, que compilaba la confederación de las 10 tribus del norte, que ya a esa altura por supuesto ya no existían. Pero efectivamente Capernaum, como dices tú, está al norte, pero todavía es la Galilea. Capernaum está muy cerca de Nazaret, es como son ciudades que se van, todas están alrededor del lago de Galilea, claro, del lago de Galilea o de Genesaret.
Y Capernaum también es un poblado, todo esto eran poblados muy pequeñitos, o sea, tampoco era una situación, no eran ciudades grandes, correcto, sino que todo esto formaban realmente un conglomerado de pequeños poblados muy cercanos. Y Capernaum tenía una característica importante porque ahí se encontraba una sinagoga muy concurrida. También se dice que en Capernaum vivía Pedro, ¿no es cierto? Por eso inmediatamente después aparece la sanidad de la suegra de Pedro, que Jesús también realiza, que muchos dicen que esa es la razón por la cual después él lo negó. Negó 3 veces a Jesús, claro, porque sanó a su suegra. Eso es una broma. Es una broma, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero tiene base teológica. Pero realmente uno ve en las palabras y la fe, digamos, uno ve cómo abunda la fe en este centurión cuando dice de que él también es un hombre que está bajo autoridad. Ese es el énfasis que yo quería hacer, ¿no es cierto? Que es el hecho justamente de que algo que no se le reconocía a Jesús era su autoridad como tal. La gente buscaba lo que Jesús podía hacer, pero no había una sujeción a su autoridad. Que es lo que sucede muchas veces hasta el día de hoy. Incluso nosotros como cristianos estamos bajo autoridad y nos olvidamos de eso, que la palabra de Dios no nos sugiere, sino que nos demanda una obediencia a esa autoridad. Esa es la fe que sorprende y que maravilla a Jesús, que este hombre entiende el concepto de autoridad y entiende que no necesita ir Jesús porque Él es soberano y tiene autoridad en todo tiempo, en todo momento, a distancia, como sea. Lo que Él diga se va a cumplir. Si Él decía, estando a 1 kilómetro de ese lugar, ¿no es cierto?, sé sano, iba a ser sano. La presencia física de Jesús, o sea, la autoridad de Jesús supera su presencia física. Entonces, todo esto está encerrado dentro de este concepto de autoridad que nosotros tenemos que extrapolar al día de hoy, que es justamente cuando hablamos de todos estos ministerios fraudulentos que están basados en la presencia física del supuesto sanador, del supuesto profeta, ¿no es cierto? Profetiza que él o ella le va a imponer sus manos, y entonces todo esto es lo que en definitiva hace que la autoridad de Jesús sea algo que este hombre logró reconocer y extrapoló a su propia autoridad. Él dijo, yo tengo soldado, y le digo a uno, ve, va, y obedece en función del rango de este centurión. Lo otro que quería contar, así como una cosa personal también, que yo la verdad que he estado 3 veces en Israel y ninguna de las 3 ha sido igual, aunque he estado en un 80% en los mismos lugares, pero en esta oportunidad pude por fin estar mucho tiempo o más tiempo del que estuve anteriormente en esta sinagoga de Capernaum, que es la mejor conservada de todo el sector. Esto es muy, porque la gran mayoría de las otras o fueron totalmente destruidas o sobre ellas se construyeron templos bizantinos. Correcto. ¿Ya? Pero en esta de Capernaum no, efectivamente están las piedras originales, no es muy grande, es un salón que albergaría a todo reventar 50 personas. Y están los lugares bien marcados y demarcados, la entrada, en fin, todo esto. Tiene muy poca reconstrucción, sino que tiene mucha estructura de conservación. Digo esto porque efectivamente está el lugar donde se paraba el rabino a enseñar. Entonces, es una sinagoga que frecuentó Jesús, que enseñó. Cuando dice que enseñaba en la sinagoga de ellos, también se está refiriendo a que una de las sinagogas en las cuales Jesús enseñó es justamente esta de Capernaum, y tiene esa característica de ser una sinagoga que está muy bien conservada, tiene mucho de su construcción original, tiene muy poca restauración, y además, ¿no es cierto?, está en la calle principal, y en esa calle principal, que los romanos llamaban Cardio, ¿ya?
en el cardio, como el corazón, como el centro, ¿no es cierto? O el downtown en inglés. Eso nomás para decir estamos políglotas hoy día. Absolutamente, y no tengo el don de lengua. Entonces, en ese mismo calle principal se extendía todo lo que era el comercio, y detrás de eso se encontraba, digamos, los suburbios donde la gente vivía, que también eran lugares pequeñísimos. Bueno, y ahora que fuimos, estaban desenterrando las posibles viviendas del lugar donde vivía Pedro, oficialmente, o sea, realmente donde él vivía. Porque el catolicismo romano, que es dado a inventar lugares, había... de hecho tiene construido todo un santuario arriba al lado de la sinagoga, ¿no es cierto? Y dice que esa es la casa de Pedro, y la gente entre rodillas y besuquea en la puerta y un montón de cuestiones, que es un espectáculo dantesco, ¿ya? Pero a los judíos no les interesa, porque una, no creen en Jesús, y dos, ganan plata. Ganan mucha plata. ¿Ya? Pero los arqueólogos por supuesto que refutan ese lugar bajo todo punto de vista, porque no tiene nada que ver con... No existían casas particulares en el Cardio, nunca. Y por eso es que es tan importante estos últimos hallazgos de los suburbios que se encontraban alrededor de la ciudad. Bueno, todo esto para decir también que es muy probable que este sea el centurión que efectivamente construyó, o ayudó, o cooperó, o permitió que se construyera esta sinagoga en Capernaum. No nos olvidemos que en uno de los evangelios dice claramente que los fariseos interceden por él, porque se nos construyó una sinagoga, sí. Y se está refiriendo específicamente a esta zona de Capernaum. Pero es increíble, digamos, de que la única persona que aparece en los evangelios donde Jesús alaba, se maravilla, digamos, con sea un romano, sea una persona de otra cultura, de otra religión, por lo menos inicialmente, y más encima de profesión militar. Entonces eso nos está dando ciertos pantallazos de luz, digamos, nos está iluminando un poco respecto a lo importante que es este tema de la autoridad. ¿Son las Fuerzas Armadas para Jesús? No, Naguer. No, esto tiene que ver con el tema de la autoridad. Uno ve esto de Jehová de los ejércitos y muchos comentarios bélicos, digamos, en el Antiguo Testamento, pero uno ve que en realidad ahí hay un tema de autoridad profundo. Es el concepto más significativamente que se puede comparar, o comparativamente lo más cercano a este concepto de autoridad, de la verticalidad, que debiéramos nosotros tener en nuestra relación con el Señor, que nosotros lo enseñamos mucho del año pasado, pero que nos cuesta mucho. Nos cuesta, porque en el fondo nosotros, Carlito, horizontalizamos nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y la cultura occidental, digamos, actualmente es una cultura donde no todo es como esto de que alguien tenga potestad sobre mí, alguien que va a definir mi destino, alguien que es a quien yo deba arrodillarme, ¿te fijas tú? Es algo que está totalmente fuera de onda, por así decirlo. Exactamente. Y justamente el tema de la verticalidad de la relación con Dios, que los cristianos, estoy hablando de los cristianos, no me estoy refiriendo a personas que dicen ser cristianos y que practican religiones que no lo son y que no han nacido de nuevo. Lo que estoy refiriéndome es que nosotros, incluso como cristianos, dado justamente el tipo de cultura en el que vivimos, tal como dices tú, tendemos a esta horizontalización de la relación con Dios, y es ahí cuando nosotros fallamos, porque justamente cuando la relación nuestra es horizontal, nosotros podemos a un amigo excusarnos de no hacer tal o cual cosa, o de no ir a tal o cual cosa, pero en la verticalidad no existe eso. La verticalidad implica órdenes. Mira, déjame comentarte, Carlito, que acabo de ir a ver la película Éxodo, la última película, y una de las cosas que llama la atención, espero no echarle a perder a nadie la trama de la película, pero una de las cosas que llama la atención y que ya da para la risa, digamos, es que Dios es representado a través de un niño. Un niño. Y ya para el colmo, para el colmo de los colmos, cuando está Moisés en el monte escribiendo los 10 mandamientos, aparece este niño haciéndole un tecito a Moisés, llevándole un tecito y preguntándole si está de acuerdo con los 10 mandamientos.
No te creo. O sea, y eso es lo que justamente ¿Y lo quién que es el está autor? diciendo David Satan. esa es la horizontalidad que mencionas tú. Ya no tenemos una verticalidad, una línea de mando, una autoridad que nos viene y nos dice, mira, yo soy tu creador y como tal yo tengo potestad absoluta sobre ti. Y yo te voy a poner estas leyes y si tú no las acatas, vas a tener que pagar las consecuencias. Eso no... Imagínate lo que significa el que las personas que no son cristianas o que de alguna manera no han nacido de nuevo, son religiosas, pero ven este tipo de películas, empeoran su condición delante de Dios porque ya ni siquiera se horizontaliza. O sea, si tú me dices que sale un niño y que sirve a Moisés, significa que ahora ya la cosa está invertida, ni siquiera horizontalizada. Le pregunta su opinión si está de acuerdo con los 10 mandamientos. ¿Te fijas? Horrible. Eso es lo que, ese es el humanismo. Eso, bueno, mucha gente se hacen ateas y agnósticas porque justamente entienden lo que la Biblia nos dice, demanda, nos plantea, nos exige que hay una soberanía, que Dios es soberano sobre mí y sobre ti y que Él puede hacer lo que Él crea necesario. Y yo no podré patalear todo lo que quiera, pero Él tendrá la última palabra. Aquí el tema no es si el romano o el centurión creía que Jesús podía sanar o no a sus siervos, que obviamente va implícito en la petición, sino él está absolutamente convencido de quién es Jesús y del ejercicio pleno de su autoridad frente a cualquier situación, en este caso una enfermedad. Por eso él dice, da la orden nomás. Tú no necesitas y tú tienes tal autoridad que tú lo único que necesitas es dar, o sea, lo único que tienes que hacer, no que necesitas, es dar la orden. Y entonces ahí Jesús se sorprende. ¿Por qué? Porque los fariseos, los judíos, y de él dice, no he visto. Y no solamente no he visto, sino que no vio ningún ejemplo de esa fe, ni siquiera en sus más cercanos. Ni siquiera en sus más cercanos. Recordemos que Pedro se envalentonó, ¿no es cierto? Y dijo, yo contigo voy a ir hasta donde sea. Y el Señor Jesucristo, conociendo el futuro, también le dice, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Y la Biblia nos dice también claramente en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y esos suyos se refiere a la nación de Israel, que lo rechazó completamente hasta el día de hoy. Entonces, bueno, no solamente lo rechazó, sino que no solamente no creyó en él, sino que lo rechazó. Y eso lo podemos leer, no sé si lo podrías leer tú nuevamente, Carlitos, los versículos 11 y 12, que para mí es algo muy triste para el pueblo de Israel. Así es. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, los hitos religiosos, los patriarcas de la nación de Israel, en el reino de los cielos. Dice que va a venir gente de oriente y occidente que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, es decir, personas que no son judías, gentiles como nosotros. Exactamente. Más los hijos del reino, refiriéndose a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Muchos pensaban, bueno, ¿cómo es que siendo hijos del reino son echados afuera? Se está refiriendo a Israel. A Israel. El pueblo elegido de Dios. Exactamente. Serán echados a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esto es sumamente importante porque hoy día uno de los países que más rechaza a Jesucristo es la nación de Israel. Uno de los países que necesita mayor número de evangelistas es la nación de Israel. Ellos están tan ciegos o igual de ciegos que el resto del mundo, a pesar de ser depositarios de la ley, a pesar de tener ellos los profetas, a pesar de descender de los patriarcas que dice Jesús, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto? Pero los que son descendientes de ellos directamente, que pertenecen al reino, al rechazar al Señor Jesucristo, al no estar y colocarse bajo su autoridad, entonces van a ser echados fuera. Y dice, tal como nos dice la Escritura, que es tremendamente terrible, va a ser el lloro y el crujir. Lloro y crujir de dientes. Mientras que los gentiles, como es ¿por qué lo dice? Porque justamente está hablando de un gentil. De un gentil, un romano. Un centurión. Muchos gentiles van a estar sentados con los padres, digamos, de la nación de Israel. Con Abraham, con Isaac y con Jacob.
en el reino de los cielos. Así es. Vamos a ir a la siguiente pausa musical y ya regresamos para el último bloque del programa. Bueno, ya estamos en el final del programa y queremos agradecerle como siempre su sintonía. Y vamos a continuar la próxima semana con este capítulo 8, donde vamos a observar también otras sanidades que el Señor Jesucristo hace, y no solamente eso, sino que milagros tan importantes como cuando Él calma la tempestad que se levantó en el lago de Galilea, que se llama mar, pero en realidad es un lago, y es un lago no muy grande tampoco, no muy grande. Entonces queremos invitarle a que usted estudie el capítulo 8, lo repase, haga quizás anotaciones, y como siempre recuerde que tiene la posibilidad, y nosotros encantados de responderle los emails que ustedes puedan hacer llegar a nuestra página, y que estamos revisando siempre, ¿no es cierto?, para poder responder las preguntas que ustedes nos hagan. Así es, el correo es contacto@iglesiacristianalaserena.cl. Los programas que son grabados semana a semana los puede encontrar en nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl, así como también las alabanzas que usted escuchó entre medio, digamos. Así es, durante el programa. Bien, nos despedimos y queremos desearle un lindo comienzo de año, esperando realmente que este sea el año en que el Señor Jesucristo llegue a su vida, si es que usted no ha nacido de nuevo, y que refuerce su fe en Él, si es que usted ya es un hijo o una hija de Dios. Y esperamos de todo corazón también nosotros como equipo del programa, tanto la producción como nosotros que estamos aquí, digamos, tratando de exponer la Escritura, hayamos sido de bendición durante este año 2014, y también agradecer a la Radio Pinamar por la difusión que nos permite realizar del programa. Así es que el Señor les bendiga y un abrazo muy grande.